Hola, buenas tardes. El día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre la vigencia de instrumentos internacionales que tienen por objeto el velar por los derechos fundamentales y culturales laborales de los trabajadores migrantes. En este momento, 2012, previo al proceso electoral en los Estados Unidos, después del triunfo de un candidato, el Partido Revolucionario Institucional en México, pero indudablemente el escenario no es el mejor. Y no es el mejor porque se vislumbre el triunfo del Partido Republicano en los Estados Unidos. Se hace a un lado aquel proyecto inicial del gobierno demócrata. Pero independientemente de los gobiernos que asuman, del gobierno en turno que asuma el poder tanto en la Casa Blanca como en Los Pinos en México, debemos recordar que hay instrumentos internacionales que comprometen a los estados a aplicar derechos fundamentales y laborales hacia los trabajadores migrantes. Es decir, la dignidad de los trabajadores migrantes, los migrantes que salen de su comunidad de origen buscando un mejor salario, un trabajo para mantener a sus familias, están resguardados, están protegidos por instancias de carácter internacional. De hecho, quisiera recordarles que hay un instrumento internacional muy importante que es hecho a un lado por los gobiernos. Ese instrumento se conoce como la Convención Internacional sobre el Derecho de todos los trabajadores migrantes y sus familias. Este convenio internacional entró en 2003 y establece preceptos muy importantes. Uno de los preceptos es que define qué se va a entender por trabajador migrante y señala que trabajador migrante será toda persona que esté desarrollando, haya desarrollado o desarrollará una actividad por la cual reciba una remuneración en un estado del cual él no sea nacional, va a ser concebido como trabajador migrante. Pero además establece un precepto que genera mucho rechazo en las sociedades receptoras de migrantes, pero que debemos recordarlo, y es que establece que se debe priorizar el carácter laboral de la migración por encima de su estatus migratorio. Es decir, que independientemente de que tenga visa o permiso o pasaporte para ingresar a un estado, se debe priorizar las motivaciones laborales. Es decir, esa motivación última que obliga a una persona a salir de su lugar de origen e intentar encontrar un mejor salario, un trabajo en una sociedad de la cual él no sea ciudadano o en un estado del cual él no sea nacional. Partiendo de este hecho, debemos reconocer que esta convención, aunada a otros instrumentos de derechos humanos, como otros instrumentos que existen en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, la organización que tiene por objeto el velar la vigencia de derechos laborales en el mundo, pues bien, estos instrumentos reconocen la valía, la fuerza cultural de los trabajadores migrantes, porque también esta convención que entró en vigor en 2003, de la que les hablaba en un primer momento, establece que los trabajadores migrantes tienen derechos humanos, por supuesto, pero culturales. Es decir, que la sociedad receptora también es responsable de mantener sus valores culturales, porque la esencia de los migrantes es no violentar la sociedad a donde recién han llegado. Se debe reconocer por parte de los gobiernos que tienen derechos laborales fundamentales, que no son terroristas, que no son delincuentes, y esto debe enfatizarse en sociedades como la de Estados Unidos, la norteamericana, donde ante el posible triunfo del gobierno republicano, si es que esto se consolida, pues nos permite reflexionar y exigir la vigencia de dichos derechos de nuestros paisanos, de los trabajadores migrantes. Muchas gracias.